Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa lectura. Hemos leído ya también el día de la Navidad, el prólogo de San Juan. Queremos subrayar algunos elementos, ya habíamos dicho, la preexistencia, es decir, que Jesús es verdaderamente Dios, en su existencia estaba junto a Dios, sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Otro elemento, desde el versículo 6, nos dice: apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Entonces, si yo que fuera lleva, ya tenemos que para entender. También nosotros de asumir ciertas actitudes. Hoy estamos concluyendo, lleva 31 de diciembre. O para el año, o para mala 2025, ya peruta el próximo 2026. Aupebe Opa lleva justamente con este mensaje de Yaeina. Lo que viene ahora, queridos amigos, es que nosotros tenemos que ser testigos. Él dice, no es el Mesías. ¿Chendas la Mesías? Y antes la Mesías ya cambiata en el 2026. Pero sí, queridos amigos, somos testigos del que va a cambiar la historia, porque la presencia de este Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, es el que va a cambiar la historia, nuestra vida 2026. Peña Moñe Punuajina, Peña Güero Guatata, y no se dan cuenta, queridos amigos, dar testimonio de la luz para que todos crean por medio de él. Nosotros no somos la luz, queridos amigos, sino testigos de la luz. Otro elemento, queridos amigos, es importante que volvamos a tener en cuenta, cuando dice vino a los suyos, pero atención, los suyos no la recibieron. Ahora entonces, en el sentido de que siempre vamos a tener gente que no va a querer caminar ni hacer aquello que el Señor nos pide. No, la pesa, ¿entiendes? Sino que el hecho de que nosotros estamos aquí, el venir a los suyos y que los suyos no la recibieron, es justamente no tener el corazón dispuesto. ¿Verdad? Y por lo tanto, queridos amigos, tenemos que saber que aquí todos los que la recibieron, dice, a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero atención, ellos no nacieron de la sangre,
ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y esto es lo que queremos, queridos amigos. 2026 tenemos que ser engendrados por la gracia, el poder y la fuerza del Señor. Upeña y entonces la lleva para ir por estos caminos que el Señor nos ofrece, para poder ser diferentes y hacer un camino de salvación. Queridos amigos, entonces pidamos esta gracia, sobre todo para que la palabra, como dice, se haga carne en medio de nosotros y habite en nuestro corazón, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Que así sea. Que así sea.